A todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Hoja de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que, gracias a la Corporación UNIR, sigue transmitiendo día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. Estamos junto al doctor Christopher Gallegos para consultarle sobre este caso que se ha denominado como de obstrucción de la justicia de algunos vocales, ex vocales del Consejo de la Judicatura. Eh, Quisiéramos saber cómo está el caso, porque hoy se han dado algunas comparecencias en el caso Metástasis, que obviamente no tiene que ver lo uno con lo otro, pero les han pedido justamente que presenten unas versiones para seguir investigando este tema. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo está el caso de la obstrucción de la justicia, a que así es como se ha denominado o ha denominado la Fiscalía? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Miren, el caso de obstrucción a la justicia en el que están involucrados los ex vocales y el expresidente del Consejo de la Judicatura era un caso que tenía que fenecer a finales de marzo del presente año. Sin embargo, Fiscalía General del Estado ha intentado reavivar el caso, de alguna forma apelando a la estrategia de declaraciones de terceras personas que hasta antes de estas fechas no eran actores o por lo menos no estaban dentro del mapa de la investigación o de la pesquisa penal en este caso. A nosotros nos preocupa sobremanera porque lógicamente vemos que incluso en otros casos paralelos en los que también defiendo, de alguna forma se está llamando a personas, se está poniendo dentro de la escena a supuestos testigos para que de una u otra forma tiendan a acogerse a una institución jurídica que se llama testimonio anticipado y de alguna manera también intentar colaborar con la Administración de Justicia. Pero yo creo, y categóricamente lo digo, que no es un afán de colaboración con la Administración de Justicia, sino por el contrario, más bien es un afán de incriminar infamemente a otras personas. Y lo digo porque incluso un poco conozco cómo se están manejando otros procesos, insisto, yo soy muy respetuoso de las competencias y de las facultades legales e institucionales que tiene cada dependencia del Estado como tal, cada poder del Estado como tal, pero no puedo dejar de mostrar mi asombro frente a este tipo de circunstancias. Ahora resulta que el vocal Javier Muñoz, resulta que un señor de apellido Palacios y otras personas más que están dentro del caso de obstrucción a la justicia han decidido de alguna forma colaborar para básicamente intentar incriminar y darle forma y cuerpo a un proceso que no tenía, de alguna forma, futuro en lo jurídico. ¿Y por qué digo esto que no tenía futuro en lo jurídico? Porque la imputación en el caso de obstrucción a la justicia nace porque el juez Walter Macías fue en principio suspendido y luego destituido de su calidad de juez de la Corte Nacional de Justicia. En ambos actos, tanto en la suspensión como en la destitución, la doctora Maribel Barreno, que es mi defendida en este caso, no tomó partido porque se abstuvo de votar, no, es decir, no votó ni de manera afirmativa ni de manera negativa. Consecuentemente, frente a la imputación de fiscalía, la doctora Barreno tenía que salir absolutamente airosa de esa acusación porque simple y llanamente ella no tomó partido en eso. Sin embargo, Fiscalía, de alguna forma, en el afán de persecución, me parece que ya no de delitos, sino de personas, en contra de la doctora Barreno, está metiendo todo lo que puede en este proceso, intentando salpicarla con todo lo que se pueda decir en este proceso, y eso no puede ser aceptable por parte de quien practica el derecho y de quien pone su profesión al servicio de la justicia. Estimado doctor, esto de los testimonios anticipados, de todo lo demás, no se está abusando en todos los casos, porque yo veo que en todos los casos asoma una persona y por lo general es alguien que está imputado. O sea, y claro, yo entiendo, yo no soy abogado, pero yo entiendo que si esta persona está imputada, o sea, yo obvio voy a coger y delatar a otros, o mejor dicho, dar mi testimonio incriminando a otros para yo salvarme y para yo tener una condena más baja, diríamos así.
Y así no me importa si embarro a medio mundo con tal de que no sean 4 años, sino que sea uno. Entonces, ¿cuál es esta figura? ¿Por qué esta figura está siendo abusada por la fiscalía? Porque vemos en todos los casos los testimonios anticipados. Mire, la preocupación que usted tiene es la misma que yo comparto. ¿Qué es lo que sucede? Simple y llanamente que personas que están siendo coprocesadas, es decir, que también están siendo acusadas por fiscalía, aparecen de un momento a otro de una manera bastante repentina y dicen yo quiero colaborar. La colaboración siempre radica no en entregar datos de la estructura criminal como normalmente se tendría que exigir o hacer, sino simple y llanamente en ensuciar a otro coprocesado, simple y llanamente en mencionar a alguien que de pronto está en el contexto o en la coyuntura política involucrado. Entonces, yo no sé cuál es el afán. Fíjese usted, la figura que se está utilizando acá es la figura de la cooperación eficaz, que es como lo regula nuestro Código Orgánico Integral Penal, pero que entre otras cosas no es más que una delación premiada, ¿no? En donde yo entrego información y a cambio de la entrega de información verificable y corroborable, pero además certera, el Estado me entrega a mí como una manera de recompensa o premio la reducción significativa de la pena que yo debería enfrentar en ese proceso penal como tal. Sin embargo, en este tipo de procesos, nada de eso está sucediendo, aunque formalmente se diga que es cooperación eficaz, aunque formalmente se diga que el testimonio anticipado lo rinde un testigo protegido, que además lo ponen dentro del programa de víctimas y testigos a pesar de que es un victimario, a pesar de que es parte de la estructura delictiva, lo cual de entrada no se entiende. Pero le digo, ¿por qué? Porque esto es grave. Porque al final del día, esta gente viene y lanza lodo con ventilador, ensucia al que es y al que no es, y luego no está sujeto a corroboración. Y Fiscalía, lejos de encargarse de corroborar y de verificar esa información para cumplir con el principio de confirmación de la cooperación eficaz como tal, lo que hace simplemente es posicionar un eslogan con la declaración del testigo y volver mediático el contenido de esa declaración. Y eso no se puede hacer. Acá estamos obligados a que esa información sea real. Yo le voy a poner un ejemplo clarísimo y gravísimo que pasó, por ejemplo, en el caso Metástasis. Compareció un testigo que dijo haber visto las videoconferencias, llamadas de videoconferencias que hacía Correa con Norero. Y cuando a ese testigo se le interrogó, el testigo dijo, el usuario que utilizaba Correa era RC5. Oiga, a mí me parece una tamaña estupidez creer en eso y perdón por lo grotesco del término, pero es que no hay otra forma de describirlo, que una persona se baje una aplicación de pago que además es secreta con el propósito de ocultar su identidad, pero al final del día ponga sus iniciales y las iniciales de su movimiento político. Primer asunto. Segundo asunto, una vez que se ha barrido con todo el contenido de la aplicación Trima que consta obviamente en el expediente fiscal, no hay un solo usuario que conste con ese nombre. Consecuentemente, no se puede confirmar la información y acá se trata de cotejar el testimonio con otros medios objetivos que ya no sean de la declaración de ese testigo para saber si lo que dice es cierto o no. Sin embargo, acá parece que a nosotros no nos interesa la verdad, nos interesa si es cierto. Simplemente nos interesa el revuelo que puede causar una declaración de estas, la conmoción social que puede generar en el pueblo y a su vez la presión que puede generar el pueblo sobre la administración de justicia y los jueces que están atados con una camisa de fuerzas para resolver. Y lógicamente eso termina irradiando efectos negativos en el proceso porque no se encuentra la verdad, sino simplemente se encuentra la pesquisa que quiere hacer uno de los sujetos procesales como es Fiscalía General del Estado. Acá está pasando lo mismo en el caso de los vocales. Claro, de la noche a la mañana viene una persona que además está siendo procesada, como el doctor Javier Muñoz, y lanza lodo con ventilador y simple y llanamente dice, este es, este no es, aquí estuve, aquí no estuve, y un montón de cosas que al final del día, insisto, tendrán que ser corroboradas porque la prueba como tal debe contrastarse con información objetiva, es decir, con algo que acredite más allá de los decires del testigo que lo que el testigo está diciendo es cierto. Entonces, ojalá, insisto, Fiscalía se incline por acreditar todos esos decires y al final del día tengamos la verdad como consecuencia del proceso y no una verdad instalada o administrada, como dicen algunos comunicadores inclusive.
Doctor, en el caso de su representada, ¿cómo está la situación de ella? Porque, bueno, ella fue defenestrada de su cargo. Obviamente fue igual mediático el tema. O sea, sacaron a los supuestos eh, la parte de los del Consejo de la Judicatura que eran corruptos, así era la noticia. Y bueno, fue por este tema del caso de obstrucción de justicia. Pero ¿cómo está ahora la situación de la doctora Maribel Barreno? Bueno, la doctora Barreno obviamente está preocupada por cómo se ha venido manejando su caso. No se olvide que el juez Macías, que en este proceso de obstrucción aparece como víctima indirecta, no sé víctima de qué, pero este juez fue la persona que dictó una medida cautelar de prisión preventiva en el proceso de tráfico de influencias que fue calificada por la Corte Nacional como ilegal y arbitraria. La Corte Nacional, perdón, concedió un habeas corpus a favor de la doctora Barreno, confirmando los temores que nosotros teníamos. Y en este proceso la doctora Barreno igualmente fue arrastrada a la imputación fiscal a consecuencia de un recurso que presentó absolutamente legal, como es la recusación porque ella ya sospechaba que este juez estaba parcializado, que este juez no iba a actuar sin tener animadversiones en su contra. Y precisamente eso fue lo que pasó. Eh, la doctora Barreno ha estado dando la cara a la Administración de Justicia, le ha dado la cara al país. En su momento el país entendió que ella estaba siendo víctima de excesos y de abusos. No pedimos que de plano se le confirme el estado de inocencia ni que se le condene. Queremos un juicio justo. Queremos que el sistema procesal penal sirva para desentrañar una verdad o la aproximación de una verdad de lo que realmente sucedió. Y con eso nos vamos a dar cuenta que por lo menos en el caso que nos ocupa de obstrucción a la justicia, la doctora Barreno no tiene, vulgarmente se diría, vela en este entierro, porque, insisto, este caso nace como consecuencia de la suspensión y de la destitución del juez Macías. Si en ambos eventos la doctora Barreno se abstuvo de votar, es decir, con el voto de ella, ni le suspendieron ni le destituyeron, ¿cómo es que yo digo que la doctora Barreno obstruye la administración de justicia intentando de alguna forma ilegítima que el juez no actúe o no sustancie el famoso caso de las Torres? O Porque sea, ese era pero el a caso ver, de la la acusación. doctora lo que hizo fue abstenerse de votar, y eso es obstrucción. Para nada, porque, a ver, la obstrucción radica en que, mi estimado amigo, en que el juez Walter Macías estaba sustanciando y conociendo el caso Las Torres, el caso Sí. del ex contralor Pablo Celi. Ujú. En ese caso, hay una persona que presenta una denuncia ante el Consejo de la Judicatura el 8 de mayo del 2023 por presuntas irregularidades de este juez en la tramitación de esa causa. El órgano colegiado, que es el Consejo de la Judicatura, es el competente para conocer ese tipo de denuncias y tramitar mediante procesos administrativos, eventualmente sancionadores, lo que en derecho corresponda frente a la petición del usuario del sistema de justicia. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Esteban Celi presenta el 8 de mayo la denuncia, inicia un proceso administrativo y en principio se dicta una medida de suspensión del cargo del juez por presumir que habría cometido irregularidades en la tramitación del caso de Pablo Celi, del caso Las Torres. Pero en esa decisión, en esa primera decisión, Maribel Barreno no toma partido porque se abstiene. Luego, en el mes de agosto, mediante un proceso de sumario administrativo, el mismo órgano colegiado, Consejo de la Judicatura, decide destituir al juez Macías. En este segundo escenario, en este segundo evento, tampoco toma partido la doctora Maribel Barreno porque igualmente se abstiene. Consecuentemente, la conclusión a la que llega Fiscalía es que el Consejo de la Judicatura quería impedir que el caso Las Torres avance y continúe y que lo hicieron de manera absolutamente ilegítima para satisfacer un requisito del delito. Consecuentemente, Fiscalía dice, como le sacaron del escenario del caso Las Torres de manera ilegítima al señor juez, entonces eso constituye el delito de obstrucción a la justicia. Sí, sí, por supuesto, puede ser que sí, no lo sé, yo no estoy acá para discutir la responsabilidad de las otras personas procesadas, pero si esa es la tesis de Fiscalía General del Estado, que la suspensión y la destitución fueron maniobras para evitar la tramitación del caso de Pablo Celi, ¿cómo es que le alcanza la responsabilidad penal a Maribel Barreno si ella se abstuvo? Si el juez Macías no fue suspendido ni destituido con su voto, la doctora fue tan respetuosa que de hecho, dentro de las motivaciones para no votar y para abstenerse, dijo, yo tengo conflicto de intereses con el juez Macías porque él está conociendo mi causa. Consecuentemente, yo prefiero no votar. Sin embargo, para que vea cómo se actúa en este país, mi querido amigo, del otro lado, porque el tema de conflicto de intereses es un asunto de doble vía,
Del otro lado, en la tramitación del caso de tráfico de influencias, Macías no se excusó. Macías hizo todas las maniobras necesarias para quedarse en el caso y para terminar dictando esa prisión preventiva con la que querían acabar de una buena vez con la doctora Maribel Barreno. Ventajosamente, la Corte Nacional se pronunció a través de dos instancias y dijo esa medida es totalmente desatinada, desproporcionada, pero sobre todo es ilegal y arbitraria. Estimado doctor, a mí me queda como ciudadano la preocupación y ahí es cuando yo doy la razón. Oiga, cuando un país extranjero quiere dar un asilo, por ejemplo, revisa este tipo de casos y ahí es cuando ellos dicen no ha habido un juzgamiento probo, no hay jueces probos, se maneja a conveniencia la justicia, entonces obviamente se dan asilos. Entonces, ahí está la respuesta a lo que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿qué se viene para la doctora Barreno? ¿Qué instancias vienen ahora como para que ella pueda demostrar su inocencia y salir de este problema? Y que recupere Mire, su cargo, que creo que ya no se puede, ¿no? Mire, se podría, pero necesitamos echar abajo un auto de llamamiento a juicio en el proceso de tráfico de influencias y eso sucede única y exclusivamente cuando se señale día y hora para la audiencia de juzgamiento en ese proceso de tráfico de influencias. Estamos a la espera de la fecha. En este proceso de obstrucción a la justicia, que es otro proceso, tendremos dentro de algunos días la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en donde intentaré justificar todos estos elementos, pero sobre todo demostrarle al país que acá existe una persecución, que acá existe una manipulación del sistema judicial, una instrumentalización del sistema judicial a partir del miedo, a partir del lawfare, con el único y exclusivo propósito de perseguir a personas, de anular a personas que resultan incómodas para el poder y no de perseguir delitos. Yo no digo que todos los casos de Fiscalía General del Estado sean maltrechos, para nada. Yo respeto el trabajo de Fiscalía General del Estado, pero lo que yo sí digo es que en algunos casos se actúa con mucha dedicatoria, con mucha selectividad y me da a mí a presumir como ciudadano y lógicamente me preocupa como miembro de este conglomerado del Estado ecuatoriano que de pronto el día de mañana se terminen condenando a personas por su filiación política, por una antipatía con miembros de la fiscalía, con un sector de la función judicial, y lo más grave de todo, que el sistema judicial termine cediendo frente a esas pretensiones y a esos intereses. A mí me parece que el estado actual de la justicia en este momento, mi querido amigo y ciudadanía que nos escucha, es calamitoso. Y creo yo que Fiscalía General del Estado se ha aprovechado en alguna medida de ese estado calamitoso de los jueces, de esa enorme duda de sospechas que impera sobre los jueces, varios de ellos mencionados incluso en metástasis, y lógicamente a partir de ese conocimiento de que los jueces de alguna forma se habrían doblegado ante la narcodelictividad, ante las empresas criminales, me parece que de alguna forma Fiscalía está yendo más allá, está yendo a los excesos y lógicamente una justicia que ha estado de rodillas frente al narcotráfico no puede hacerle frente porque no tiene la capacidad ni la calidad moral, ética ni deontológica para poder, obviamente, servir como un filtro de contención del poder abusivo. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando en el país, siempre con salvadas excepciones, porque hay excelentes jueces, hay excelentes fiscales, hay excelentes trabajos investigativos, pero sin embargo, creo que en algunos casos se nos está pasando la mano y la ciudadanía está empezando a normalizar esto. Claro, la ciudadanía lo aplaude hasta que les toca a ellos, hasta que mañana es a un familiar, mañana es a su padre, se comen todas las garantías en el proceso y terminan condenándolo, y ahí sí estamos con las marchas, estamos con los cartones en Carondelet y un montón de cosas más. Lo ideal en un país normativizado y civilizado es que se respete el estatus de los derechos, es que la administración de justicia, los jueces, sirvan como un filtro de contención. El juez no está para asentir todo lo que pide y dice Fiscalía General del Estado, está para, de alguna forma, hacer un control de legalidad de las actuaciones de Fiscalía General del Estado. Pero penosamente, insisto, con el paño que cubre a la Administración de Justicia y con la información que tiene Fiscalía, parece ser que no existe un juez que pueda darle la contra a la señora fiscal general. Entonces, yo creo que tenemos que ir trabajando en ese tipo de circunstancias para, ojalá, alcanzar ese estándar tan relegado que tenemos los países subdesarrollados como es la justicia, mi querido amigo. Muchas gracias. Mi estimado doctor, yo quiero agradecerle por haber estado aquí con nosotros y qué bueno haber hecho contacto como para darle seguimiento a este tema, ¿no? Porque es importante
que estos casos que se han resuelto ya, porque así digo, ¿no? Entre comillas, se han resuelto en las salas de redacción de algunos medios de comunicación, puedan llegar a un feliz término en los juzgados donde debería ser, o sea, hacerse justicia, no en las salas de redacción de ningún medio, ni tampoco posicionar solamente la idea de algunas personas por tratar de hacer daño a otras. Estimado doctor, su mensaje final a la ciudadanía que nos escucha y nuevamente bienvenido siempre acá a Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias. El mensaje final sería a la ciudadanía estar atentos a estos juicios que son complejos, que son delicados y que atañen no solamente a los intereses de las personas procesadas, sino a intereses institucionales, porque las personas procesadas regentaban en algún momento instituciones del Estado. Es importante que se transparenten las cosas. Yo no quiero, más allá del ejercicio profesional, de alguna forma sesgarme como tal. Yo creo que la verdad debe salir a la luz. Creo que debemos procurar como profesionales darle forma jurídica a esa verdad, pero sí quiero alentarle a la ciudadanía a que empecemos a indagar un poco más, a que no nos dejemos convencer de plano y sin más análisis por los sesgos de incriminación que pueden salir en publicaciones de uno o de otro lado. Yo no solo estoy acá achacando a Fiscalía, a la justicia, ni mucho menos. Puede ser de cualquier lado. Yo por eso suelo ser muy respetuoso y prefiero no dar entrevistas sobre los casos porque lógicamente puedo contaminar la opinión pública. En todo caso, frente a este tipo de circunstancias como las que están pasando, lo que más bien hacemos es responder e intentar clarificar a la ciudadanía para que, insisto, se tomen decisiones correctas al momento de formar un criterio, al momento de formar una opinión, porque creo que es importantísimo que la opinión pública tenga claridad para poder salir de ese penoso escenario de polaridad en el que vivimos, de los istas, de un montón de cosas que al final del día no nos hacen bien. Yo creo que como ciudadanía, como sistema de justicia, como sistema legislativo, como poder ejecutivo, de alguna forma debemos dejar esos prejuicios, debemos dejar de actuar desde las vísceras y empezar a actuar de manera transparente, reconocernos como hermanos, practicar el valor más elemental que tiene una sociedad democrática, que es la verdad. Y ojalá con este tipo de recomendaciones podamos salir adelante todos, insisto, yo también soy parte del problema, pero lo importante es intentar ser parte de la solución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Christopher Gallegos con quien hemos estado conversando en esta noche. Agradeciéndoles a ustedes, nosotros regresamos más adelante con más aquí en Hoja de Ruta Radio.